Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión, pues, vamos a platicar del siguiente proceso importante, ¿no? Ya hablamos de farmacocinética y todo lo que eso conlleva. Y ahora, pues, empezamos a ver algunos conceptos de farmacodinamia. Durante esta sesión, pues, trataremos de ver todo esto y, pues, entremos en materia. Entonces, ya sabemos lo que pasa después del proceso de liberación del fármaco del medicamento, después que por este proceso de absorción llega al compartimento central y desde aquí, a través del proceso de distribución, pues el fármaco puede llegar a diferentes lugares, ¿no? Uno de esos lugares a donde va a ir, pues va a ser a su sitio de acción. Y lo que haga en este lugar, lo que el fármaco le va a hacer a el cuerpo, pues va a depender de su vínculo con sus receptores, sus blancos farmacológicos. Y entonces, este vínculo que existe entre el fármaco y su receptor, su blanco farmacológico, pues tiene varias características que me gustaría analizar con ustedes, ¿no? Entonces, aquí hay un fármaco que se va a unir a un receptor y entonces va a haber algunas ocasiones en que este vínculo va a ser específico, que únicamente ese fármaco se va a unir a ese blanco farmacológico y no otro. Por ejemplo, vamos a ver algunos que son eh, inhibidores de una enzima que se llama ciclooxigenasa, ¿no? Ya hablamos en sesiones pasadas del ácido acetilsalicílico, que lo que hace es inhibir a esta enzima, inhibe a la ciclooxigenasa. Y entonces, pues, sabemos que es específico de la ciclooxigenasa y no de otros grupos enzimáticos, ¿no? No va a tener que ver con la 3-hidroxi-3-metilglutaricoenzima reductasa ni va a tener que ver con la enzima que ustedes imaginen. Vamos a tener fármacos que van a tener especificidad por su blanco farmacológico. Vamos a tener otros que van a exhibir un proceso de selectividad, ¿no? Es decir, que van a influenciar en mayor medida a un grupo de blancos farmacológicos, pero no de forma específica, ¿no? Vamos a ver ejemplos de selectividad cuando veamos los fármacos que tienen que ver con el sistema cardiovascular y vamos a ver algunos antihipertensivos que son cardioselectivos, que es decir, interactúan con los receptores que se encuentran en el corazón, y hay otros que no son cardioselectivos y que además de influenciar a los receptores que están en el corazón, también lo hacen influenciando los receptores, los blancos farmacológicos que están en los vasos periféricos, ¿no? Entonces, este tipo de eh, precisión, pues lo iremos viendo cada que revisemos un fármaco en específico a lo largo del programa. Hay veces que cuando existe este acoplamiento entre el fármaco y su receptor, entonces se produce una actividad y nosotros llamamos actividad intrínseca o eficacia a lo que sucede cuando esta circunstancia eh, es observable. Es decir, el fármaco se une a su receptor, se une a su blanco farmacológico y sucede algo, ¿no? Ya sea que se inhibe la producción de prostaglandinas o se libera eh, catecolaminas o no se reabsorben catecolaminas o ya no se propaga el impulso nervioso al inhibir los canales de sodio, ¿no? Algo así. En ese sentido, nosotros vamos a ver qué es lo que sucede, cuál es la actividad que se vincula al proceso de
unión entre el fármaco y el receptor. Muchas veces esta unión del fármaco con sus blancos farmacológicos pueden ser reversibles o irreversibles. Y en ese sentido, pues, los invito a recordar lo que ya revisaron en sus clases de bioquímica, en esta interacción, las diferentes clases de unión que existen entre las moléculas. Saben que hay algunas uniones que son muy débiles, ¿no? Que tienen una fuerza muy pequeña, las uniones de Van der Waals. Hay otros como los puentes de hidrógeno que tienen un poquito más de fuerza en la unión, otros como los enlaces iónicos que son más fuertes que los dos anteriores, y el enlace irreversible, ¿no? El enlace covalente en el que se comparten electrones y es el enlace más fuerte que existe y es irrompible, ¿no? En ese sentido, vamos a ver algunos fármacos que tienen este vínculo, esta relación entre el fármaco y su blanco farmacológico y los hacen irreversibles en su efecto. Vamos a ver en el corto plazo lo correspondiente al ácido acetilsalicílico. La unión del ácido acetilsalicílico con la ciclooxigenasa es irreversible. La unión de los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, el pantoprazol, con sus bombas de protones en las células parietales del estómago es irreversible, ¿no? Y entonces vamos a ver qué significa eso para las actividades que vamos a medir, la actividad intrínseca o la eficacia de estos fármacos y el efecto que van a tener en los pacientes. Cada que revisemos uno, pues lo vamos a analizar. Hay veces también que existe un sitio determinado donde el agonista, el fármaco, el ligando, se va a unir. El sitio donde normalmente ocurre esta interacción, y este sitio lo llamamos como sitio ortostérico, ¿no? Y entonces sucede que el fármaco que hace algo, que aquí llamaremos agonista, ¿no? Porque propicia alguna acción, se une a su sitio ortostérico y entonces promueve que pase algo. Cuando esto pasa, entonces llamamos a este vínculo un agonismo ortostético y lo vamos a ver en las próximas clases cuando veamos epilepsia, qué es lo que sucede con el GABA, el ácido gamma aminobutírico, cuando se une a su sitio ortostérico. Vamos a tener también agonistas que no se acoplan a este lugar, sino que se acoplan a un sitio diferente, a un sitio alostérico, y sin embargo hacen el mismo efecto que el fármaco que se une al lugar correcto. Entonces vamos a ver agonistas que se unen a un sitio diferente, pero tienen esta actividad igual que si un fármaco o algún ligando se haya unido a su sitio ortostérico. A eso le llamamos un agonismo alostérico. ¿Qué pasa cuando nosotros observamos algo diferente? En lugar de que suceda lo que normalmente ocurre cuando un agonista se acopla a su receptor, hay veces que la actividad no sucede o se inhibe, y entonces nosotros observamos un antagonismo del efecto. Y entonces lo que normalmente ocurría al ocupar el fármaco su receptor, pues esto se ve inhibido, y entonces hablamos de que existe un antagonismo de ese proceso. Cada que veamos un fármaco, vamos a analizar si es un agonista, si es un antagonista, si este proceso es específico, si es selectivo y qué tipo de actividad se desprende de esta interacción, ¿no? Como ustedes se imaginarán, pues existen una gran cantidad de familias de receptores, y de la misma forma, cada vez que veamos un fármaco, vamos a decir, este tiene que ver con la familia de receptores acoplados a proteínas G, o este es un canal iónico, o este es una enzima, o este es un receptor que se encuentra en el núcleo. Y vamos a ver cuáles son los ejemplos
de fármacos o ligandos que se unen a estos receptores, cuáles son los desenlaces de esa interacción y ejemplos, evidentemente, los fármacos que actúan en estos sitios. El primer ejemplo que me gustaría compartir con ustedes es uno que seguramente ya conocen, son los receptores acoplados a proteínas G. Y los receptores acoplados a proteínas G, como ustedes saben, es este complejo transmembranal de 7 dominios que seguramente vieron hasta cansancio de biología celular y tisular. Como ustedes saben, tiene 3 subunidades y depende del tipo de proteína G, la circunstancia que se va a desprender después, la señalización que se va a activar una vez que llegue un fármaco a esta proteína G. Y entonces, para fines de esta materia de farmacología, vamos a ver 3 tipos de proteínas G. La proteína GS, que una vez que existe esta interacción del fármaco con la proteína G, lo que va a pasar es que se va a activar la adenilato ciclasa y va a producir más AMP cíclico. Otro tipo de proteína G que vamos a ver es la proteína GI, que hace exactamente lo contrario. Disminuye la actividad de la adenilato ciclasa y provoca que haya disminución del AMP cíclico. Y el último tipo de proteína G que vamos a ver durante este curso es la proteína GQ, que estimula a la fosfolipasa C y lo que va a promover es el aumento de calcio. Y entonces, cada que veamos un fármaco, nosotros vamos a ver, en este caso, es un fármaco que es del tipo de la dobutamina, ¿no? Es un fármaco que funciona como una catecolamina, como adrenalina, etcétera. Y entonces vamos a ver que estimula a una proteína G del tipo S y como aquí les había dicho que estimula la adenilato ciclasa y aumenta el AMP cíclico, pues aquí está lo que pasa. Estimula a la producción de AMP cíclico y eso estimula a una sinasa que se llama fosfosinasa A. La fosfosinasa A promueve, entre otras cosas, la entrada de calcio y este calcio hace que exista una mayor cantidad en los miofilamentos y provoca contracción, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que vamos a ir analizando para cada fármaco que vayamos viendo y como ven, está bien interesante. Entonces, insisto, las proteínas G que vamos a ver nosotros, GS, que activa la adenilato ciclasa y aumenta el AMP cíclico, la GI, que inhibe la adenilato ciclasa y disminuye el AMP cíclico, y la GQ, que promueve activación de la fosfolipasa C y en algún momento aumento del calcio. Otro tipo de receptores que vamos a ver tienen que ver con estos que están vinculados a canales iónicos. Y les traigo como ejemplo este canal de sodio, que lo vamos a ver tanto en farmacología como en fisiología. Entonces, es uno de los canales que necesitan revisar a profundidad. Y vamos a ver que existen diferentes estados de conformacionales en este canal de sodio y lo analizaremos en una forma exhaustiva cuando veamos crisis epilépticas, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver que puede haber un estado conformacional cerrado y después esto se abre y entonces promueve que exista este paso a través de este canal de sodio, ¿no? Y entonces va a promover que sucedan varias cosas en las membranas y evidentemente, como ustedes podrán intuir, pues tiene que ver con la estimulación nerviosa. Hay otros receptores que, como ustedes pueden ver, están hasta el núcleo, ¿no? Imagínense las características que tienen que tener estos fármacos para que atraviesen todas estas barreras, ¿no? De la membrana celular externa y después la membrana nuclear y después tengan este vínculo o esta interacción
esta serie de influencias sobre la expresión génica de algunas cosas, ¿no? Y entonces vamos a ver algunos de estos fármacos cuando veamos inflamación, por ejemplo, que necesitan interactuar con un blanco farmacológico que se encuentra en el núcleo, ¿no? Receptores intranucleares. Hay otros fármacos que se unen a otro tipo de receptor. Este es un receptor de tipo tirosincinasa y el ejemplo clásico que inclusive vamos a revisar a profundidad cuando veamos diabetes en nuestras prácticas, pues es que la insulina se vincula a un receptor de tipo tirosincinasa y al final de una cadena de eventos lo que van a promover es que la glucosa entre a las células, ¿no? Exteriorizan a estas vesículas y hace que la glucosa pueda ser aprovechada por nuestros mecanismos celulares. Igual lo veremos a profundidad cuando lleguemos ahí. Ya les había hablado del ácido acetilsalicílico que va a inhibir la actividad de esta enzima que se llama ciclooxigenasa y entonces la ciclooxigenasa no puede convertir ácido araquidónico a prostaglandinas ni a tromboxanos. Y entonces vamos a ver los fármacos que tienen este tipo de interacción con algunas enzimas en nuestro organismo. Hay otras también que tienen que ver con los transportadores. ¿Se acuerdan de los transportadores cuando les hablé acerca del transporte a través de las membranas, ¿no? Y entonces recordarán que había unos transportadores que eran de la familia de los acarreadores de solutos. Y uno de estos fármacos que tiene que ver con los acarreadores de solutos son los encargados de la recaptación o recaptura de serotonina, el transportador de serotonina a la vesícula presináptica. Y entonces vamos a ver algunos fármacos que sirven para el tratamiento de la depresión que van a interferir con esta recaptura de serotonina, van a permitir que haya más serotonina en el espacio sináptico y por algunos mecanismos que vamos a analizar, pues hacen que la gente ya no esté deprimida. Entonces, este pequeño vistazo general de algunas clases de receptores, pues espero que la noten interesante. Como dije, vamos a revisar cada uno de estos receptores cuando veamos cada uno de los fármacos que están en nuestro programa y pues veremos las características de esta interacción. Si tienen dudas, pues escriban y nos vemos pronto.